Hola, ¿cómo están? Este es un pequeño tutorial que decidí crear así rápidamente porque algunos de ustedes me manifestaron que tienen problemas para utilizar el Packet Tracer. Desde dónde descargarlo hasta cómo iniciar realmente una, la preparación de una maqueta o de un ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde descargarlo? Bueno, una vez que ingresan a la plataforma de Cisco, van a ver que acá arriba hay un menú que dice Resources o Recursos y ahí es donde ustedes pueden descargar el Packet Tracer, ¿no? Simplemente entran al menú de Recursos, eligen descargar el Packet Tracer y pues ahí les da las opciones de qué versión de Packet Tracer necesitan descargar, ¿no? Entonces, si tienen una máquina con Windows, pues pueden darle a la versión de 64 de 32 bits. Yo, como ahorita estoy en una máquina virtual, le voy a dar descargar la de 32 bits. Y aquí abajo ya me aparece que la está descargando, ¿no? Una vez que termine de descargarlo, pues lo podríamos ejecutar inmediatamente, ¿no? Yo no lo voy, podríamos ejecutar la instalación. Yo no lo voy a hacer porque si se fijan, pues yo ya lo tengo instalado en esta máquina virtual, ¿no? Entonces esto nada más será para identificar de dónde lo pueden descargar. Para las versiones de escritorio, para las versiones de móvil, es decir, en una tableta Android o en un dispositivo iOS, pues aquí tienen los códigos QR con los cuales pueden directamente en la App Store de Apple o en la tienda de Google Play, pues también pueden descargar el Packet Tracer, ¿no? Yo he intentado utilizarlos en las dos plataformas móviles, la verdad es que se me complica mucho, la versión de escritorio es mucho más rápida, uh, y pues nos permite trabajar con maquetas un poquito más grandes sin confundirnos y sin estar ahí todos apeñuscados, ¿no? Entonces, suponiendo que ya ustedes accedieron, instalaron a su Packet Tracer, pues entonces yo lo voy a ejecutar aquí directamente y solamente voy a darles algún tutorial, pero muy muy básico de cómo utilizar el Packet Tracer. Lo suficiente para que ustedes rápidamente puedan empezar a hacer sus propias prácticas, ¿no? Lo primero es que el Packet Tracer pues les va a pedir que se firmen en su cuenta de NetAccount de Cisco, ¿no? Entonces yo ahorita me voy a firmar la mía, bueno, una de tantas. A ver si me deja entrar a esta. Muy bien, pues ahí ya tenemos nuestro Packet Tracer arrancado. Como les decía, pues va a ser un tutorial muy, muy sencillo. Lo primero que vamos a tratar de hacer es identificar algunas de las primeras prácticas o maquetas en donde podemos uh, pues ejercitar algunas de las funcionalidades que hemos aprendido en los capítulos de este curso de redes avanzadas. Lo más importante es que primero reconocer que el Packet Tracer es una herramienta de simulación y particularmente es una herramienta de simulación para dispositivos de red de la marca Cisco, ¿no? Entonces difícilmente nos va a servir esta herramienta si queremos como herramienta didáctica para otras plataformas de redes de otras marcas, ¿no? Pero para los que llevamos los cursos de la currícula de Cisco, pues tiene los elementos necesarios para poder hacer nuestras prácticas, ¿no? Lo primero pues que tenemos es un lienzo en blanco en donde pues vamos a poder incorporar todos nuestros equipos y tenemos diferentes menús que nos pueden dar diferentes funcionalidades que algunas de ellas pues las encontramos ya en algunas otras aplicaciones. Entonces no me voy a detener aquí en explicar pues qué hace el menú de File, Edit, Options, etcétera, ¿no? Sino que directamente nos vamos a tratar de identificar la manera en la que podamos hacer prácticas con algunas maquetas de equipo Cisco, ¿no? Bueno, aquí rápidamente en la parte de abajo pues vamos a ver que tenemos algunos dispositivos que están identificados como routers y es lo que nos sale por default. Sin embargo, pues yo puedo cambiar de routers
a switches, a hubs, a dispositivos wireless, a dispositivos de seguridad y algunos que son dispositivos de emulación WAN, ¿sí? Al principio pues vamos a trabajar con routers y switches, ¿no? Por otro lado, tengo dispositivos terminales también. En los dispositivos terminales pues tenemos bueno, precisamente los que estábamos eligiendo ahorita, ¿no? O sea, eliges dispositivos de red y entre ellos vas a encontrar routers, switches, hubs, etcétera, ¿no? Cuando vemos a dispositivos terminales o end devices, pues en end devices pues ya vamos a poder tener PCs, laptops, servidores, impresoras, teléfonos, televisiones, etcétera, ¿no? Todo con lo que podamos trabajar en una simulación de red. Algunos componentes que también vamos a poder utilizar, que son diferentes dispositivos con los cuales también podemos hacer algunas simulaciones, pero los más importantes yo diría que son los dispositivos de red, los dispositivos terminales y los enlaces. Aquí lo que vamos a tener es la manera en la que vamos a enlazar los dispositivos, ¿no? Y tenemos un enlazador automático, el cual no se les recomiendo por cuestiones didácticas. Pues la idea es que ustedes estén conscientes siempre de lo que están conectando y qué es lo que deben de estar habilitando en una maqueta, ¿no? Entonces, la idea pues va a ser que mejor utilicen pues los conectores o los cables virtuales que nosotros nos muestran aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el par trenzado. Este es el par trenzado UTP, pero en modalidad cruzado y en modalidad derecho, ¿no? Y acá tenemos los enlaces WAN. Un enlace WAN ordinario y uno que lleva una señal de reloj, ¿no? Pero bueno, básicamente mejor vamos directo a elaborar una maqueta. En esta maqueta vamos a poner un router, que es un router modelo 1941. Vamos a poner un switch. La manera en la que los ubicamos pues es simplemente arrastrándolos desde la barra en donde se encuentren. Y ahí tenemos un router, un switch. Y luego vamos a poner otro switch y otro router, ¿sí? Entonces ahí los vamos a ir acomodando y también vamos a utilizar un par de dispositivos terminales donde vamos a poner una PC y una laptop del otro lado, ¿no? Entonces en esta maqueta pues vamos a establecer una conexión WAN, ¿sí? Para enlazar estos dos dispositivos. Sin embargo, a la hora de que vemos este dispositivo, pues vemos que no tiene, elegimos este dispositivo y nos muestra una mirada física del dispositivo y al verlo por detrás, pues vemos que no tiene más que conexiones Ethernet, no tiene ningún módulo WAN enlazado, ¿no? Entonces vamos a utilizar un módulo para conexión WAN, vamos a utilizar el HWIC 2-T. Lo quise insertar, pero ojo, lo que me dice, no puedes añadir un módulo cuando el enrutador está encendido. Entonces, caray, como buen simulador, pues nos indica que este dispositivo está encendido, ¿no? Entonces aquí en el switch simplemente lo apagamos y entonces ya podemos instalar nuestros dispositivos con puertos WAN. Dijimos que era el HWIC 2-T. Entonces ya lo tengo ahí y entonces ya lo voy a encender. El otro dispositivo pues es el mismo caso, pues tenemos que primero apagarlo,
luego poner el HWIC 2-T, y ojo, lo que voy a hacer ahorita, lo voy a encender, y posteriormente a encenderlo, pues me voy a ir al CLI, que es el Command Line Interface, que es la vista que tenemos del router, como si estuviéramos conectados a la consola, ¿no? Entonces ya lo tengo aquí ubicado el módulo WAN, enciendo el router e inmediatamente me voy al CLI. Y me dice que el router está arrancando, entonces me muestra la manera en la que el router arranca, ¿no? Me pregunta que si quiero entrar a la configuración inicial, le voy a decir que no. Y entonces ya tenemos nuestro router encendido y habilitado para funcionar, ¿no? Del otro lado, pues vamos al CLI y me dice que también ya arrancó y que si quiero entrar al diálogo de configuración inicial, y también le voy a decir que no, porque pues todo lo vamos a hacer de manera manual, ¿no? Entonces ya tenemos aquí encendidos nuestros dos routers, los switches que ya deben de estar encendidos, porque normalmente los switches de Cisco no tienen al menos este modelo, no tiene un interruptor para encendido y apagado. En cuanto nosotros energizamos un switch, este ya funciona y tiene todos sus puertos operando. Al contrario de los routers, que los encendemos y ninguno de los puertos se encuentra operando, lo tenemos que configurar primero, ¿no? Entonces, finalmente, nuestras PCs, que por default también ya están encendidas, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a alambrar nuestra maqueta, ya tenemos nuestros dispositivos. La idea es que estos dispositivos se encuentren o representen una red y estos otros representen otra red. Y los vamos a tener dos LANs, ¿sí? En los switches conectadas al router y una conexión WAN para el router, ¿no? Entonces vamos a empezar con el alambrado de nuestra conexión WAN. Entonces nos vamos al menú de enlaces y vamos a elegir un enlace serial síncrono. Entonces doy clic en el dispositivo y me pide que dónde lo quiero conectar. Le voy a decir que en el serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y entonces ya me muestra el enlace listo para llevarlo a otro dispositivo. Le doy clic y me dice a dónde lo quieres conectar. Y le digo, lo quiero conectar al serial 0, diagonal 0, diagonal 0 del otro router, ¿no? Y entonces ahí tenemos una conexión serial habilitada, ¿sí? Y me dice, esta conexión serial es una conexión serial síncrona y eso quiere decir que tiene o conlleva una señal de reloj, ¿sí? Y aquí nos indica que el extremo de la izquierda tiene un símbolo de relojito. Esta es la que debe de generar la señal de reloj, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando configuremos la interfase. Pero aquí nada más hay que darnos cuenta que el lado que requiere, el lado del cable que requiere la señal de reloj se encuentra en este primer router. Y del otro lado, pues obviamente el enlace o el puerto se va a configurar de forma síncrona, esclava, hacia el reloj que le genere el otro router, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestra conexión WAN, pero ojo, los indicadores de actividad de este enlace se encuentran en rojo, es decir, el enlace no opera. Ahora vamos a conectar a través de cables UTP, selecciono el cable UTP derecho y ahora del switch voy a conectar a partir del a partir del enlace Gigabit Ethernet 1, vamos a conectar con el Gigabit Ethernet 0, diagonal 0 del router. De igual manera, vamos a conectar del switch a través del Fast Ethernet 0, diagonal 1 a la PC en su puerto Fast Ethernet 0. Y lo mismo vamos a hacer para el otro extremo de la maqueta, del Fast Ethernet 0, diagonal 1 del switch, conectamos al Gigabit Ethernet 0, diagonal 0 del router. Y ahora lo mismo para la PC. El Fast Ethernet 0,
el... Ah, no, aquí nos equivocamos. Yo no lo quería conectar aquí. O sea, yo quería que el gigabit Ethernet se conectara con el gigabit Ethernet. Entonces déjenme eliminarlo. Ahora sí. Ahora sí ya nos permitió desconectarlo y lo conectamos al gigabit 0. Y ahora nuestro siguiente cable lo vamos a llevar del Fast Ethernet 0 diagonal 1 a el puerto Fast Ethernet de la laptop. Si se fijan, la conexión entre la PC y el switch ya se encuentra habilitada. ¿Sí? Ya nos las manifiesta en verde. Nos la manifiesta en naranja, pero no dudo que en un ratito más se nos... Es cuestión de darle tiempo, ¿no? Para que se habilite completamente. Supongamos que nosotros queremos configurar vamos a asignar un par de identificadores de red para nuestra maqueta. Así a la rápida vamos a decir que de este lado vamos a utilizar el identificador de red 192.168.10.0 diagonal 25. Y de este otro lado vamos a utilizar el identificador de red 192.168.10.128 diagonal 25. Estos dos identificadores de red pues los vamos a utilizar como referencia pues para asignar nuestras direcciones en esta maqueta, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más sencillito, que sería la PC, ¿no? En la PC vamos a asignar estoy sufriendo con la lentitud de la máquina virtual, pero a ver, ahora sí. En la PC vamos a irnos al área de configuración y en la interfase Fast Ethernet le vamos a asignar una dirección que a partir del identificador de red que tenemos en ese lado, pues sería la 192.168.10.11 y la máscara que le vamos a poner pues es una máscara de 25 bits que sería 255.255.255.128. Además hay que asignarle su gateway, que pues en este caso vamos a utilizar la última dirección válida del rango que le asignaremos posteriormente al router. Entonces sería la 192.168.10.125.
y en vez de PC0 le vamos a poner PC1. PC-1 para que no nos haga conflicto con la otra, ¿no? Entonces ya tenemos la PC-1, ya tenemos su dirección IP. Y ahora vamos a asignar la interfaz del router, ¿no? Entonces accedo a la CLI, entro al modo de Enable y muestro las interfaces que tenemos. La primera interfase que tenemos es la que tenemos conectada al switch y es la Gigabit Ethernet 0/0 y dice que nos encuentra administrativamente abajo y que el protocolo de línea está abajo, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder a configurar la dirección IP. Y entonces damos el comando configure. Aquí no se los voy a explicar porque pues es parte de los ejercicios que ya hacemos en los diferentes capítulos del curso. Aquí nada más les voy a dar el ejemplo para utilizarlo en el Packet Tracer. Configure, me pregunta desde dónde quieres configurar, desde la terminal, desde la memoria, desde la red, pues obviamente desde la terminal y me lo pone por default con solo dar enter, ¿no? Y entonces ya estoy aquí en el modo de configuración. El router me manda un mensaje en donde me dice que introduzca los comandos de configuración uno por línea y que cuando termine, pues simplemente ejecute control Z. Entonces el prompt, si se fijan, ya me cambió, ya no era router gatito, ahora es router config gatito, ¿no? Entonces ya puedo editar o puedo asignar las configuraciones que yo quiera en este router simulado. Entonces inmediatamente pues me voy a interfase Gigabit Ethernet 0/0. ¿Sí? Y con esto ya me ubico en la interfase Gigabit Ethernet 0/0 y me cambia el prompt a router config if, o sea que estoy configurando una interfase. Bueno, aquí simplemente voy a asignar la dirección IP que habíamos acordado, es decir, la última dirección válida del rango que tenemos dado en esta red. Entonces va a ser comando IP address. Si se fijan, estoy comenzando los comandos y simplemente después tecleo la tecla del tabulador. Esa es una ayuda que tenemos en los routers de Cisco que nos autocompleta los comandos, ¿no? En caso de que tengamos ya suficiente información para que nos pueda autocompletar ese comando, ¿no? Entonces en este caso puse IP espacio ADD y luego simplemente le puse el tabulador y ya me completó el IP address, ¿no? Entonces IP address, seguimos de la dirección IP que sería la 192.168.10.125, porque esa es la última dirección que podemos utilizar. Bueno, no sería la última, esa es la antepenúltima. La penúltima podría ser la 126. Pero si mal no recuerdo, en la PC indicamos la 125 como la dirección del router y como sigue siendo válida, aunque no es la última, es la antepenúltima. Bueno, no es la penúltima. Pues simplemente la podemos utilizar, ¿no? Entonces, posteriormente ponemos la máscara. 255.255.255.128 y la introducimos y no nos manifiesta ningún error, ¿no? Bueno, antes de que esto realmente funcione, ahorita simplemente cambié la configuración de la dirección IP, pero si recordamos cuando mostramos el comando show interfaces nos decía que la interfaz estaba administrativamente abajo, es decir, no la hemos arrancado. Entonces lo que nos resta después de asignar la dirección IP pues es simplemente arrancar la interfaz, ¿no? Y arrancamos las interfaces mediante el comando shutdown. El comando shutdown normalmente nos da de baja una interfaz, pero si nosotros lo antecedemos por no y ponemos shutdown, pues nos hace la acción contraria, ¿no? Entonces fíjense ahorita qué es lo que va a ocurrir con este enlace al poco tiempo después de que yo ejecute el no shutdown. Después de dar el no shutdown, inmediatamente se nos habilita esta conexión y entonces ya tenemos conectividad entre la PC y el router.
Y el mismo router nos indica, dice, el protocolo de línea en la interfase Gigabit Ethernet 0, diagonal 0, cambió su estado hacia up, o sea, hacia arriba. Control Z, dejamos de configurar. Y si yo vuelvo a dar el comando show interfaces, pues lo primero que me dice es que el Gigabit Ethernet 0, diagonal 0 está arriba y que el protocolo de línea también está arriba, ¿no? Muy bien. Si nosotros nos vamos a la PC y en la PC nos vamos al área de desktop, podemos acceder a un command prompt directamente de la PC, como si estuviéramos en la PC. Y si ahí utilizamos la herramienta ping y dirigimos un ping hacia el router, primero le doy ipconfig para que me diga cuál es la dirección del router. En efecto, le habíamos puesto la 192.168.10.125. Entonces ahora simplemente le doy ping a la 192.168.10.125. Y entonces el comando me da como respuesta que recibimos respuesta del 198.168.10.125 y luego me da las estadísticas del tiempo que le llevó ir y regresar a ese ping, ¿no? Me dice que se enviaron 4 paquetes, se recibieron 4, se perdió ninguno y tenemos un 0% de pérdida. El round trip me dice que está en milisegundos, el mínimo fue 0 milisegundos, el máximo fue 1 milisegundos y el tiempo promedio fue 0 milisegundos, ¿no? Entonces, pues ya lo que nos muestra aquí en verde de que la red está habilitada, pues en efecto está habilitada, ¿no? Del otro lado, pues no tenemos todavía habilitada la interfaz Ethernet del otro router. Entonces vamos a proceder a habilitar nuestra interfase WAN que tenemos de este lado. Y ahí vamos a terminar nuestro tutorial, ¿no? El resto de la configuración pues es algo que ya vimos de este lado, ya no tiene sentido para efectos de un pequeño tutorial, ¿no? Entonces nos vamos al router. Recordemos que este router en el enlace nos manifiesta que la señal de reloj debe de ir en este router. El router 0, que le voy a poner router 1, le voy a cambiar el nombre para que no se llame para que no sea router 0, sino para que sea router 1, ¿no? Entonces, cambiarlo dentro de la configuración del router, pues es mediante el comando con hostname. Y simplemente le voy a poner R1. ¿Sí? Y ya con eso me cambié el nombre de R1. Sin embargo, físicamente acá se sigue llamando router 0, pero porque son etiquetas distintas. Ahorita voy a tratar de cambiar la otra, ¿no? Pero antes de cambiarla, pues ya le cambié el nombre para identificarlo desde la configuración, desde la CLI del otro router. Y pues vamos a proceder a configurar la interfase serial. Entonces ya estoy en el ambiente de en el modo de configuración y simplemente le digo interfase serial 0, 0, diagonal 0, diagonal 0 y cambia a config if y simplemente le doy IP address. Ay, no definimos dirección identificador de red para el enlace. Entonces, bueno, vamos a poner otra, vamos a poner que la dirección de red va a ser la 192.168.11.0, ¿no? Entonces, y vamos a utilizar las dos primeras direcciones válidas en ese rango con una máscara de 24 bits para que sea más sencillo, ¿no? Entonces, 190 para el router 1 le vamos a poner la primera dirección válida de esa red, entonces 192.168.11.1 y con máscara de 24 bits. Esto es un poco absurdo porque nunca utilizaríamos una máscara de 24 bits para un enlace, pero pues esto es nada más de prueba. Entonces asignamos la dirección IP y me dice que me equivoqué porque le puse 3 S. Bueno, esto me da pie a que yo les diga que si presionan la flecha
cursor arriba, pues nos vuelve a poner lo último que escribimos. Esta es una funcionalidad de historia de los comandos que introducimos, y simplemente con el cursor a la izquierda pues me puedo ir a donde cometí el error y entonces cambiar IP address 192.168.11.1 con la máscara de 24 bits, y ahora sí le doy enter y ya no me da ningún error, ¿no? Recordando que de este lado de la interfaz es donde tenemos nuestra señal de reloj, pues entonces de este lado tenemos que establecer o generar una señal de reloj. Entonces el comando para generar una señal de reloj es clock rate, y le voy a poner clock rate 64.000. ¿Por qué 64.000? Pues porque se me ocurrió, ¿no? Pero le puedo poner menos. Pero esta es la señal de reloj que vamos a utilizar de 64.000 bits por segundo. Bueno, 64.000, sí, bits por segundo. Es lo que vamos a poner ahí como nuestra señal de reloj, ¿no? Y le doy enter. Y le doy finalmente no shoot down para habilitar la interfaz. Ojo, control Z para salir. Y me dice que la interfaz serial 0, diagonal 0, diagonal 0 ha cambiado hacia abajo. ¿Sí? Y la razón de que esto ocurre es de que las interfaces seriales necesitan estar configuradas ambas para que puedan levantar. ¿Sí? Ahorita simplemente le dimos no shoot down. Sin embargo, pues no se habilita, ¿no? Ya le di control Z. Para salir, y ahora voy a mostrar la configuración, pues nada más para confirmar que sí hicimos la configuración tanto del Gigabit Ethernet como de el serial. Nada más que aún no levanta porque del otro extremo pues no ha funcionado todavía, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos hacia el otro router. El otro router todavía no le hacíamos nada. Entramos al modo de Enable y de nuevo nos vamos a configure interfase serial 0, diagonal 0, diagonal 0, IP address 192.168.11. habíamos puesto la 11.1 del otro lado y ahora vamos a poner la 11.2 con máscara de 24 bits. Y de este lado ya no necesitamos la señal de reloj porque solamente va en uno de los extremos de los cables síncronos. Entonces ya pusimos la dirección IP, ahora lo único que nos resta es pues dar el comando shoot down. Y en cuanto damos el comando no shoot down, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestra interfaz. Automáticamente nuestra interfaz cambió a verde los indicadores y pues ya quiere decir que el router 1 se ve con el otro router que acabamos de configurar, y aquí ya nos da el mensaje de que el protocolo de línea en la interfaz serial 0, 0, diagonal 0, diagonal 0 ha cambiado hacia arriba, ¿no? Si nosotros nos vamos al otro router, vamos a ver que en la consola también nos da un mensaje de que pues ya identificó que el enlace ya quedó habilitado, ¿no? Y bueno, pues esa es la manera en la que nosotros podemos rápidamente armar una maqueta y configurar la simulación de esta maqueta para que nos muestre la funcionalidad de los equipos de red de Cisco en combinación con algunos equipos genéricos, ¿no? No tuvimos que configurar nada del switch. Al principio se los indiqué. Cuando un switch viene de fábrica, lo prendemos, lo encendemos por primera vez. Una vez que pasa su secuencia de arranque, pues automáticamente habilita todos sus puertos, ¿no? No es el caso de los routers, que los routers necesitan tener una configuración especial para que los puertos estén activos. ¿Sí? Pues es una configuración a nivel 3 del modelo OSI, a nivel de capa de red. Mientras que los switches pues son dispositivos de capa 2 y simplemente encienden
y pues ya están listos para la fiesta, ¿no? Ya están listos para operar. Bueno, esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy con este pequeño tutorial de Packet Tracer. Espero que les sirva y que por su cuenta ya puedan empezar a hacer sus prácticas o habilitar sus maquetas de conformidad con lo marca la currícula del curso de Cisco. Muchas gracias. Hasta luego.